Buenas tardes, mi nombre es Kevin Nahum, soy estudiante de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, de la Facultad de Ciencias Químicas. En este breve video se hablará un poco acerca de la Ley General de Bienes Nacionales, en donde se abarcarán ciertos puntos importantes, los cuales son antecedentes, objeto de la ley o el motivo de la ley, principios, multas. En los antecedentes encontramos que las primeras leyes acerca de la regulación de bienes nacionales comenzaron históricamente en las distintas leyes que tenían el propósito de regular bienes inmuebles pertenecientes a la Federación, y estas tienen sus primeros antecedentes en los albores o inicios del pasado siglo XX. Todo esto fue durante la época porfiriana, y se dice que una de las primeras leyes de la regulación de bienes fue publicada el 18 de diciembre de 1902, la cual se llamó Ley de Inmuebles de la Federación, la cual fue un parteaguas en la materia, porque ayudó a dar inicio a la construcción de las bases jurídicas de un régimen propio para los inmuebles públicos del país. En esta ley se contempla una división entre bienes de uso común o al dominio público, que son destinados por su naturaleza o por su ministerio de la ley al uso público común, cualidad que los exime de ser susceptibles a constituir alguna propiedad particular. Los bienes de uso común o dominio público son aquellos que más de una vez hemos utilizado o pasado por ellos: los caminos, carreteras, puentes, vías férreas, las playas marítimas, monumentos arqueológicos, las plazas, paseos, parques públicos, etc. Todos estos bienes especificados en la ley de ese entonces. Dos cualidades que tienen estos tipos de bienes es que todos los habitantes de la República los pueden utilizar, pero no pueden constituir alguna propiedad particular. Y el patrimonio de Hacienda Federal, esta tiene dos rubros: aquellos destinados a un servicio público y los que no. La ley anterior, sin duda alguna, trata de un pilar fundamental para el perfeccionamiento de nuestro sistema jurídico, siendo anterior incluso que nuestra Carta Magna o Constitución Política, la cual fue reformada el 5 de febrero de 1917 y publicada en el Diario de la Federación durante la presidencia de Venustiano Carranza, y marca el origen de la legislación específica para los bienes nacionales. Posteriormente sale en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 1942 la Ley General de Bienes Nacionales, la cual mantiene el concepto de bienes del dominio público, brindando un catálogo de opciones más extenso contenidas en el artículo 2. Se dice que a partir de las leyes anteriores y otras reformas de esta ley que surgieron después, sirvieron de base para lo que hoy es la ley actual para bienes nacionales, la cual fue publicada en el Diario de la Federación, Diario Oficial de la Federación, el 20 de mayo del 2004, fecha en que estaba encargado el presidente Vicente Fox de Quesada, con el nombre de Ley General de Bienes Nacionales, que vemos hoy en día reformada. A partir de esta sección definimos a ley como Ley General de Bienes Nacionales. Como siguiente tema hablaremos del objeto de esta ley o el motivo de esta ley. Esto lo encontramos en el artículo 1 de la presente ley, y dice el artículo 1: la presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto establecer las siguientes fracciones. Cabe destacar
que se dice que es de orden público e interés general. Esto quiere decir que es un mandato de importancia que debe ser obedecido por todos los estados de la República Mexicana. Continuando con el artículo 1, la primera fracción, se dice que esta ley tiene por objeto establecer, y dice la primera fracción del mismo artículo, los bienes que constituyen el patrimonio de la nación. Estos vienen especificados en el artículo 3 de la misma ley, y dice lo siguiente el artículo 3 de la Ley General de Bienes Nacionales. Son bienes nacionales los señalados en el artículo 27, párrafos cuarto y quinto y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El párrafo cuarto dice: corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, es decir, todos los minerales o sustancias para ser extraídos como metales y metaloides, por ejemplo, aluminio, cobre, hierro, manganeso, etc. Metaloides como boro, silicio, arsénico, etc. Los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y salinas formadas directamente por las aguas marinas. Los productos derivados de la descomposición de rocas, los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles a ser utilizados como fertilizantes, como fósforo y potasio, etc. Los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos, como el petróleo, el gas natural y la hulla. Continuando con el párrafo quinto del artículo 27, el término de aguas hace referencia a dos conceptos diferentes: las aguas continentales y las aguas marinas. Las primeras hacen alusión tanto a las aguas superficiales como a las aguas del subsuelo que se encuentran en la parte continental del territorio nacional. Las segundas se refieren tanto a las aguas en zonas marinas que forman parte del territorio. Las aguas continentales son lagunas y esteros, ríos, lagos, manantiales, las de los cauces y las aguas del subsuelo. Las aguas marinas se refiere al mar territorial, las aguas marinas interiores, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y las plataformas insulares, así como cualquier otra permitida por el derecho internacional. Continuando con el párrafo octavo del artículo 27, corresponde también a la nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear. El uso de la energía nuclear solo podrá tener fines pacíficos. Continuando con los bienes de la nación de la primera fracción del artículo 1 de nuestra ley, dice el artículo 42, fracción 4 de nuestra Constitución: a la nación también le corresponde la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, así como cayos y arrecifes. Continuando con los bienes de la nación de la primera fracción del artículo 1 de nuestra ley, dice el artículo 132 de nuestra Constitución: a la nación también le corresponden los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y los demás bienes inmuebles destinados por el gobierno al servicio público o al uso común, y están sujetos a la jurisdicción de los poderes federales. Continuando con los bienes de la nación que marca el artículo 3 de la ley, fracción 2, dice: a la nación también le corresponden los bienes
de uso común, a los que se refiere el artículo 3 de la ley, los cuales son algunos de los que vimos al comienzo del video, los cuales son playas marítimas, plazas, parques, el espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, así como también las riberas y zonas federales de las corrientes, las presas, diques, los caminos, carreteras, puentes y vías férreas, monumentos arqueológicos, las plazas, paseos y parques públicos. Como tercer y penúltimo tema, hablaremos de los principios. Se dice que el principio fundamental para la Ley General de Bienes Nacionales lo podemos encontrar en nuestra Constitución política, que, como ya vimos al inicio del video, fue posterior a la primera Ley General de Bienes Nacionales. Se dice que esta salió 15 años después que salió la primera Ley de Bienes Nacionales. Pero en sí, esta ley le fue de apoyo para el artículo 27. Y este principio dice de la siguiente manera: la nación es propietaria de sus bienes, así lo establece el artículo 27 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Con bienes muebles nos referimos a los bienes que pueden cambiar o ser cambiados de lugar. Con bienes inmuebles nos referimos, estos son por ejemplo terrenos, edificios, monumentos arqueológicos, etc. Son todos aquellos que permanecen fijos en un lugar como los anteriores. Este principio constitucional de propiedad originaria conlleva no solamente el poder de dominio que tiene la nación para regular y vigilar sus bienes. Por último tema que tenemos son las multas, las cuales las podemos encontrar en el título 7º de la presente ley como sanciones. Todo esto en un solo capítulo. Como dato para este apartado, el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal es de 123 pesos con 22 centavos diarios. El primer artículo señala que a quien vencido el término señalado en la concepción, uso o aprovechamiento de un bien que está sujeto al régimen de dominio público de la Federación y sucede que éste no le devolviere a la autoridad competente dentro de 30 días naturales siguientes a la fecha de notificación del vencimiento, se le sancionará con prisión de 2 a 12 años y una multa de 300 veces a 1000 veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, es decir, 36.966 pesos y 123.220 pesos. También se sancionará con prisión de 2 a 12 años y una multa de 300 veces a 1000 veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal a quien use o aproveche un bien que pertenece a la nación sin antes haber una autorización, un permiso, sin haber obtenido previamente una concesión o celebrado un contrato con la autoridad competente. Las obras e instalaciones que sin concesión, permiso o autorización se realicen en inmuebles federales, que como ya vimos son cosas físicas que por su naturaleza permanecen fijas, como terrenos, edificios, etc.
Se dice que se perderán en beneficio de la Federación y en su caso la Secretaría ordenará que las obras sean demolidas por cuenta del infractor sin que proceda indemnización alguna o compensación alguna. A los notarios públicos y a los notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal que autoricen actos en contravención de esta ley o sus reglamentos o no cumplan con las mismas, independientemente de la responsabilidad civil o penal en que incurran, la Secretaría podrá sancionarlos con una multa de 20 veces a 5,000 veces el salario mínimo general diario vigente, es decir, 2,464 pesos a 616,100 pesos. Respecto a los notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal, la Secretaría podrá también revocarles el nombramiento que les hubiera otorgado para actuar con tal carácter. También, como última multa, a quienes realicen el uso o aprovechamiento de la zona federal marítima, terrestre y los terrenos ganados al mar sin contar con una concesión, permiso o autorización de la autoridad competente, ocasionando directa o indirectamente un daño a los ecosistemas o sus componentes, estarán obligados a la reparación, si fuese posible, de los daños ambientales, o bien la compensación ambiental que proceda conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Hasta aquí termina este breve video acerca de la Ley General de Bienes Nacionales. No me despido sin antes darles este breve mensaje a mis compañeros, amigos, hermanos y hermanas, y también a mis profesores. Que el Señor les bendiga. En medio de esta pandemia, Él no se ha olvidado de nosotros. Les agradezco de antemano por su atención prestada. Gracias.